Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que ha estado resonando mucho últimamente, un tema que ha causado un revuelo impresionante y que involucra a uno de los actores más queridos y comentados de Turquía. Sí, hablo de Kerem Bürsin. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿por qué ella es la única? Esa confesión impactante que ha dado mucho de qué hablar y que ha desatado un sinfín de especulaciones y debates. Así que si te interesa saber a qué nos referimos, quién es ella misteriosa y qué hay detrás de esta declaración, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a desempacar esta bomba. La confesión que ha puesto el mundo de la farándula turca de cabeza proviene, como les decía, de Kerem Bürsin. Él, conocido por su carisma, su talento actoral y, por supuesto, por su vida personal que a menudo está en el ojo del huracán, ha hecho una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablamos de una entrevista reciente donde Kerem, en un momento de sinceridad, o quizás de indiscreción, según como se mire, soltó una frase que resonó como un trueno: ella es la única. La simplicidad de esa frase, pero al mismo tiempo su profundidad, es lo que la hace tan impactante. ¿Quién es ella? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Y qué significa realmente ser la única para alguien como Kerem Bürsin, que ha estado asociado románticamente con varias figuras públicas en el pasado? Vamos a intentar poner esto en perspectiva. Kerem Bürsin ha tenido relaciones que han sido objeto de gran interés mediático. Su romance con Hande Erçel, por ejemplo, fue uno de los más comentados en Turquía y a nivel internacional. La química entre ellos en pantalla y fuera de ella era innegable, y sus seguidores los adoraban como pareja. Luego también se le ha relacionado con otras personalidades, aunque quizás con menos intensidad mediática. Por eso, cuando Kerem declara que ella es la única, la pregunta inmediata es: ¿está hablando de una pareja actual, de un amor del pasado que lo marcó de manera indeleble, o quizás de una persona que representa un ideal particular en su vida? Para desentrañar esto, debemos analizar el contexto en el que se dio la confesión. En la entrevista, se le preguntaba a Kerem sobre sus experiencias amorosas, sobre lo que busca en una relación, sobre la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Y en medio de esa conversación, surgió la frase. Algunos de los rumores que circulan sugieren que podría estar refiriéndose a una persona específica que ha sido un punto de inflexión en su vida, alguien que ha logrado ocupar un lugar único en su corazón. La forma en que lo dijo, con una pausa, una mirada introspectiva, y un tono que denotaba convicción, ha alimentado las teorías. Podríamos estar hablando de varios escenarios. Una posibilidad es que se refiera a una pareja actual. Si este fuera el caso y Kerem está tan seguro de que esta persona es la única, esto implicaría un nivel de compromiso y de profundidad emocional muy significativo. Sería la confirmación de que ha encontrado a esa persona especial con la que desea compartir su futuro. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial de que Kerem Bürsin tenga una relación sentimental seria en este momento, al menos no una que haya sido anunciada públicamente. Esto hace que la especulación sea aún mayor. Otra teoría muy fuerte es que se refiera a un amor del pasado que, a pesar del tiempo y de otras relaciones, sigue siendo el más importante para él. A veces hay amores que te marcan de tal manera que, aunque la relación termine, la huella que dejan en tu corazón es imborrable. Tal vez ella a la que se refiere es esa persona que, por diversas razones, no pudo ser y que, sin embargo, se quedó con el título de la única en su memoria. Esto, por supuesto, genera mucha intriga sobre quién podría ser esa persona y qué sucedió en esa relación. ¿Fue un amor joven y apasionado? ¿Una conexión que trascendió el tiempo? También está la posibilidad de que no se refiera a una persona en concreto, sino a un ideal. Quizás Kerem, en su camino de autodescubrimiento, ha llegado a comprender qué es lo que realmente valora en una compañera de vida, y ella representa ese conjunto de cualidades, ese tipo de conexión que él considera irreemplazable. Es decir, que no es una persona específica, sino un arquetipo, un estándar que ha establecido y que pocas o ninguna persona ha logrado cumplir hasta ahora. Esta interpretación, si bien es menos romántica en el sentido tradicional, no deja de ser interesante porque nos habla de la evolución personal de
Remy de lo que él prioriza en el amor. Pero, ¿por qué la palabra confesión? El uso de este término sugiere que Kerem se sintió impulsado a decir esto, quizás bajo presión, o quizás porque sintió que era el momento adecuado para ser completamente honesto. Las confesiones, por naturaleza, implican revelar algo que quizás se ha mantenido en secreto, o que se ha guardado para uno mismo. Y si ella es realmente tan importante para él, el hecho de haberlo verbalizado públicamente marca un hito. Los medios turcos, como era de esperar, han estado analizando cada palabra, cada gesto de Kerem Bürsin desde que salió a la luz esta declaración. Se han revivido viejas entrevistas, se han revisado sus redes sociales en busca de pistas, y los fans han estado especulando sin parar. Las redes sociales se han llenado de teorías, desde nombres de exparejas hasta especulaciones sobre nuevas relaciones que aún no han salido a la luz. Es fascinante ver cómo una sola frase puede generar tanta atención y debate. Por otro lado, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a veces las declaraciones se sacan de contexto, o se interpretan de manera que se maximice el drama y el interés mediático. Kerem Bürsin es un profesional, y es posible que esta declaración, aunque sincera en el momento, esté siendo amplificada más de lo necesario. Sin embargo, la fuerza de sus palabras, y el impacto que han tenido, sugieren que hay algo genuino detrás de esta confesión. La pregunta que queda en el aire y que creo que todos compartimos, es si realmente encontraremos una respuesta definitiva a quién es ella. ¿Será que Kerem Bürsin dará más detalles en el futuro? ¿O será que esta persona se mantendrá en el misterio, alimentando las leyendas urbanas del mundo de las celebridades? Lo que sí es seguro es que esta declaración ha agregado una nueva capa de complejidad a la figura pública de Kerem Bürsin, haciéndonos verlo no solo como un actor talentoso, sino también como alguien con profundas emociones y experiencias. Y hablando de profundidad, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor y las relaciones? El hecho de que una persona, especialmente alguien que ha estado expuesto a tantas oportunidades, pueda sentir que hay alguien único en su vida es algo que resuena con muchas personas. Todos en el fondo anhelamos esa conexión especial, esa persona que nos haga sentir que somos la única persona en el mundo para ella, y viceversa. La declaración de Kerem, en cierto modo, valida ese deseo humano universal. Además, esto abre un debate interesante sobre la idealización en las relaciones. ¿Qué significa realmente que alguien sea la única? ¿Implica perfección? ¿O implica una conexión que trasciende las imperfecciones? La frase de Kerem nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas en el amor y sobre lo que consideramos verdaderamente valioso en una pareja. Podríamos incluso hipotetizar que esta confesión podría ser una estrategia, aunque no quiero culpar a nadie. A veces, para generar interés, se plantean estas preguntas y se dan estas respuestas ambiguas que invitan a la especulación. Sin embargo, dada la personalidad de Kerem, que suele mostrarse bastante auténtico, me inclino a creer que hay una dosis importante de sinceridad en sus palabras. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin de que ella es la única ha desatado una ola de especulación y debate. Hemos explorado diversas interpretaciones, desde una pareja actual, un amor del pasado que dejó una marca imborrable, hasta un ideal que Kerem busca en una relación. La fuerza de sus palabras y el uso del término confesión sugieren una profunda sinceridad, aunque el misterio sobre la identidad de ella persiste, alimentando la curiosidad del público y de los medios. Lo que sí es innegable es que esta declaración ha añadido una faceta más intrigante al perfil de Kerem Bürsin, recordándonos que detrás de las cámaras hay personas con emociones complejas y experiencias significativas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la impactante confesión de Kerem Bürsin. Hemos intentado desentrañar los posibles significados detrás de esa enigmática frase. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que sea ella misteriosa? ¿O cuál de las interpretaciones les parece más acertada? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin o del mundo del espectáculo turco.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.